www.derf.com.ar y el mundo en sus ojos. ¿Se acuerda cuando un día nos levantamos después del triunfo del gobierno de la Alianza, de la Unión Cívica Radical, con De la Rúa presidente allá en el 2000, 99-2000, y nos anunciaron que para pagar los servicios de la deuda externa lo que había que hacer era ajustar el gasto del Estado? Y le dijeron a usted que si era jubilado o pensionado le iban a reducir el 13%, y lo mismo con los empleados estatales, que también le redujeron el 13% de sus salarios, y que eso se trasladó a cada una de las provincias argentinas. Bueno, ¿qué había pasado en ese momento en la Argentina? Lo que había pasado es lo que estamos tratando de evitar que pase en esta oportunidad. En ese momento se buscó pagar los servicios de la deuda externa, los vencimientos de la deuda externa, ajustando el gasto del Estado. Y como siempre, cuando se ajusta el gasto del Estado, lo que termina pasando es que el peso del pago de los servicios de la deuda termina siempre recargado entre los sectores más humildes, entre los sectores más desprotegidos, entre los sectores de ingresos fijos, como son los empleados públicos, como son los jubilados y pensionados. Hoy, a 10 años de ese hecho, la Argentina, el gobierno nacional propuso una forma de pagar los servicios de la deuda. ¿Cuál es la fórmula? Tomar una parte de las reservas del Banco Central y pagar esos servicios de la deuda en el año 2010. La oposición no nos quiere acompañar en esta iniciativa. La oposición se opone a que de los 50.000 millones de dólares que hay en el Banco Central tomemos un porcentaje, los 6.500 millones de dólares, para pagar los servicios de la deuda que vencen en el año 2010. Y en realidad, ¿qué es lo que propone la oposición? No propone nada en términos explícitos. Algunos serán porque no saben qué hacer, otros porque en realidad no lo quieren decir. Y lo que no quieren decir es que en realidad están preparando el camino para que la Argentina, para tratar de obligar al gobierno, cosa que el gobierno no va a hacer nunca, que el gobierno tenga un nuevo ajuste o se lleve adelante un nuevo ajuste. ¿Cómo? Por ejemplo, diciéndole, mire, hay que reducir los subsidios al transporte. Si se reducen los subsidios al transporte, seguramente lo que va a pasar es que la tarifa de transporte valga más cara. Si vale más cara la tarifa de transporte, ¿quién va a pagar esa tarifa más cara? Los sectores de más bajos ingresos, que son los que utilizan el transporte público en la Argentina, digamos. Entonces, de vuelta te damos con la misma historia, que la deuda externa la terminan pagando los sectores más desprotegidos, los sectores de ingresos fijos en nuestro país. Esta es la discusión que estamos llevando hoy en la Argentina. Mire, le digo, soy claro. Si no hubiésemos tenido la iniciativa de la conformación del Fondo del Bicentenario, desde las distintas usinas de opinión, desde los distintos medios de comunicación ligados a la derecha en la Argentina, hubiesen estado ya planteando de que la Argentina iba a tener déficit fiscal, y como que iba a tener déficit fiscal, lo que tenía que hacer era ajustar los gastos del Estado para poder pagar los servicios de las deudas. Y el ajuste es siempre contra usted. Se lo digo claramente, el ajuste siempre contra los sectores de ingresos fijos, los sectores más vulnerables de la economía argentina. Por eso lo que queremos hacer es tomar una medida que sea beneficiosa para el conjunto de los argentinos, que le permita a la Argentina tener una tasa de endeudamiento en el exterior mucho más barata de la que tiene ahora. Ya he hablado en muchas oportunidades sobre esto, pero quiero empezar a hablar de lo que ha hecho la oposición en la Argentina cada vez que tuvo que pagar los servicios de la deuda. Lo que hizo fue ajustar, y ajustó sobre su bolsillo, sobre sus posibilidades de trabajo y sobre sus posibilidades de crecimiento. Y lo que intentan hacer ahora con el rechazo del Fondo del Bicentenario, y acuérdese lo que le digo, dentro de un mes van a volver a instalar la discusión de que la Argentina va a tener déficit fiscal y que entonces hay que ajustar. Y se ajusta sobre los sectores de ingresos fijos. Y me parece que esto es lo que nosotros tenemos que tener en claro de lo que estamos haciendo y lo que estamos discutiendo hoy en la Argentina alrededor de esta cosa que a veces parece muy técnica, que es el Fondo del Bicentenario, pero si no es sobre el peso de quién se paga la deuda externa a nuestro país. Siempre la pagaron los más pobres, siempre la pagaron los más humildes. Lo que queremos hacer es que no la sigan pagando ellos.
Lo que queremos hacer es que la pague un país que creció y que como creció económicamente pudo ahorrar. Y como ahorró, que son las reservas, saca una parte de sus ahorros para pagar los servicios de la deuda y no manotearle la plata ni a los jubilados, ni a los trabajadores públicos, ni a los trabajadores estatales, ni al conjunto de la economía, que termina siendo la que puede fortalecer el ingreso de los trabajadores. Esto es lo que estamos discutiendo hoy en la Argentina. Dos palabras muy pequeñas y muy cortitas, no por el tiempo fundamentalmente. Una de ellas dedicada a la cuestión de Malvinas. Nuevamente, la soberanía argentina sobre Malvinas se ve hackeada por una acción de Gran Bretaña. Usted sabe que es un reclamo histórico, geopolítico, geográfico de nuestro país, que lo hacemos en todos los organismos y en todos los foros internacionales. Ahora, ¿qué pasa? La Gran Bretaña o el Reino Unido se empieza a quedar sin petróleo en el Mar del Norte y quiere buscar el petróleo que está en la plataforma continental argentina. La acción del gobierno ha sido enérgica, la acción de la Cancillería ha sido enérgica y esperamos que seguramente contar con el acompañamiento del resto de los países de Latinoamérica para evitar que se produzca un nuevo atropello sobre los planteos legítimos de la soberanía argentina en Malvinas, que tanto nos ha costado y que tanto lo sentimos el conjunto de los argentinos, y que la Gran Bretaña, el Reino Unido, sigue violentando cada vez que puede.